Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro programa Salud Unal Contigo. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la discapacidad, pero particularmente de la discapacidad visual. Y para ello nos acompaña nuestro terapeuta ocupacional egresado del Departamento de la Ocupación Humana, Diego Mauricio León Linares. Él, como terapeuta ocupacional, tiene una amplia experiencia en lo que es todo este manejo de la discapacidad visual. Viene trabajando desde hace un tiempo con el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, CRAC, que es un ente referente a nivel nacional con todo este tema de orientación de lo que es la discapacidad visual y todos los ámbitos que precisamente Mauricio hoy nos va a compartir en el marco de lo que significa el manejo de esta situación para las personas con discapacidad visual durante el aislamiento preventivo por COVID-19 fundamentalmente. Mauricio, bienvenido a esta tu casa nuevamente. El micrófono es tuyo. Desarrollaremos 45 minutos de la presentación y dejamos 15 minuticos para preguntas y comentarios finales. Muchas gracias. Mil gracias a ti, profe. Es pues para mí un honor ser invitado en este espacio y poder compartir con todos nuestros invitados, más que todo la experiencia y pues cuáles son los sentipensares que transcurren alrededor de la población y las dinámicas de intervención durante este proceso. Pues nuevamente también un saludo a todos los que están llegando y bienvenidos. Inicialmente, pues quisiera desarrollar la intervención un poco explicando unas generalidades sobre la discapacidad visual, luego entrar a explicar cuáles son las alteraciones del desempeño y finalmente ir concretando alrededor de las intervenciones y cuáles son las dinámicas que se han presentado durante este proceso de aislamiento, para finalmente relatar algunas de las intervenciones y estrategias que se están implementando desde nuestro centro de rehabilitación, desde nuestra institución, para pues finalmente llegar, digamos que a ese punto que es el de compartir realmente la experiencia alrededor de esto. Cuando hablamos de discapacidad visual, seguramente todos tenemos un imaginario acerca de lo que es o lo que no es la discapacidad visual. El referente más claro que tenemos, o el imaginario que se ha sentado a lo largo de nuestro ciclo vital, es la ceguera. ¿Cómo percibimos la ceguera? ¿Qué imaginario tenemos acerca de ella? Cuando vemos a una persona o pensamos en una persona ciega, generalmente nos imaginamos una persona con gafas oscuras, nos imaginamos una persona que usa un bastón blanco con franjas rojas y que se desplaza mediante este. Sin embargo, cuando tenemos que pensar en discapacidad visual, tenemos que ampliar un poco la percepción de lo que es la discapacidad, incluso de lo que es la ceguera. Entonces, inicialmente quisiera hablar que discapacidad visual está conformada por dos grandes grupos funcionales, uno que es la baja visión y otro que es la ceguera como tal. Para esto pues tendríamos que entrar a detallar un poco lo que es la función visual que va a ser cómo funciona ese órgano del ojo, cómo funcionan esas vías neuronales que van a llevar ese nervio, que va a llevar la información hasta el córtex que procesa realmente la información percibida en la zona occipital. Entonces, la función visual va a estar descansando sobre todas estas estructuras y vamos a encontrar que realmente el ser humano ve con el cerebro, ¿correcto? De ahí también podemos entender que la función visual se puede alterar en cada una de estas vías. Se puede alterar la córnea, se puede alterar la retina, se pueden alterar las estructuras asociadas, se puede alterar el nervio óptico, se puede alterar el córtex cerebral debido a una lesión por accidente cerebrovascular, por un trauma cráneoencefálico, entre otras. Y esto va a llevar a unas distintas
funcionalidades, ¿no? Puede estar alterada parcialmente, ¿cierto? Y cuando hay una alteración parcial en alguna de estas funciones que van a conformar la visión, vamos a hablar de baja visión. La baja visión no se corrige con unas gafas, es decir, la persona puede ponerse las mejores gafas disponibles para ella, su mejor corrección, a las gafas le vamos a llamar corrección, y sin embargo va a persistir esta limitación para la funcionalidad visual. Y en la ceguera no vamos a hablar de una alteración como tal, sino de una pérdida de la función o alteración total, que también va a tener unas connotaciones importantes porque hay un término conocido como ceguera legal, y resulta que una persona puede tener una alteración de la función visual, puede percibir bultos, puede percibir objetos, pero finalmente esos no le van a hacer, esa función no le va a ser funcional durante su vida cotidiana. Si solo podemos ver, por ejemplo, una letra de tamaño 20 centímetros, acercándonos bastante a ese letrero, lo podemos ver, sí, es correcto. Sin embargo, eso no va a ser funcional en la vida cotidiana. Por ejemplo, no vamos a poder leer ningún texto, a menos de que tengamos una ayuda electrónica, un magnificador, porque no vamos a encontrar textos en nuestra vida cotidiana impresos en letra de 20 centímetros, ¿cierto? Vamos a encontrar publicidad en la calle, pero resulta que tendríamos que acercarnos a unos 15, 20 centímetros para leerlo, entonces no podemos ni siquiera leer la publicidad porque no nos podemos acercar a ella. No podríamos tomar transporte público porque los letreros no van a tener este tamaño, y si lo tienen, no nos podemos acercar lo suficiente para leer. Entonces, de ahí que surge el término de ceguera legal. Está también determinado por unos rangos de agudeza visual que, digamos, están establecidos por la OMS a partir de 20/400 para abajo, ¿sí? Más o menos, que es un término establecido por la Organización Mundial. La media de la agudeza visual pues tiene varias referencias, pero creo que no vamos a entrar en detalles. ¿Por qué me gusta aclarar esto? Porque resulta que muchas veces en nuestra vida hemos visto a una persona que aborda el transporte público y esta persona usa un bastón blanco y lo usa para desplazarse. Pero resulta que se sube al transporte público o está en cualquier espacio y resulta que se sienta, saca su celular y se acerca a su celular y empieza a usarlo visualmente. Y entonces lo primero que pensamos es, esa persona está fingiendo, esa persona está utilizando la discapacidad de pronto para beneficio secundario, para victimizarse, para obtener algún beneficio de ello. Sin embargo, les quiero pues aquí comentar que la mayoría de veces, y muy, muy rara vez, una persona va a usar un bastón blanco para un beneficio secundario o por mera ganancia económica. La verdad es que dentro de nuestro proceso de rehabilitación, que está conformado por varias disciplinas, es un proceso multidisciplinar, una de los retos, una de las decisiones más difíciles para una persona con discapacidad visual va a ser la utilización del bastón. Entonces también es reflexionar acerca de los imaginarios que se tienen alrededor de la discapacidad y cómo los proyectamos en las personas que podemos ver en algún momento o con las que podemos tratar. Frente a estos imaginarios también es bien interesante relatar que dentro del discurso, al relacionarnos en el diálogo con las personas con discapacidad visual, es natural usar las palabras ver, mirar, ¿sí? Etcétera, sin que por ello se constituya una ofensa a la persona, puesto que estas palabras relacionan conceptos más no el sentido estricto de la función visual. El concepto de mirar es poner atención a, con su principal función sensorial. En nuestra institución, pues tenemos una población que abarca todo el ciclo vital, con un equilibrio, pues, más o menos entre hombres y mujeres. Sin embargo, prevalece la discapacidad en las mujeres. Vamos a tener algunas patologías asociadas
Algunas son asociadas, otras son causantes de la discapacidad. Por ejemplo, en baja visión es común que tengamos en las personas mayores degeneración macular. Las cataratas ya no son tan frecuentes. Supongamos, hace unos años era muy frecuente que cuando nos desplazábamos a zonas rurales encontrábamos personas mayores con ese leucoma, esa parte blanca en el cristalino, que es la catarata. Ahora ya no está tan frecuente debido a los avances tecnológicos y la penetración en el diagnóstico temprano y el acceso a salud. Entonces, más que cataratas, vamos a encontrar muchas personas mayores que fueron operadas por catarata y tienen lente intraocular, que es una pseudoafaquia. Tenemos una de las prevalencias, de las patologías más prevalentes, es el glaucoma. El glaucoma sigue siendo el enemigo silencioso de la visión. Es una patología pues realmente silenciosa que cuando se detecta ya es bastante tarde. Entonces nosotros también promovemos campañas de detección temprana de glaucoma y hacemos una invitación a toda la población que tiene entre sus familiares antecedentes de glaucoma que se hagan un control periódico. Tenemos la retinopatía diabética. Entonces, cada día aumentan más las personas con diabetes. No sabemos si está directamente relacionada con estilos de vida, alimentación, consumo de algunos elementos sintéticos. No podríamos tener como esa certeza. Sin embargo, sí vemos que está aumentando y que con ello también está aumentando la cantidad de retinopatías. Esa afectación de la retina, desprendimientos de retina relacionados con la diabetes. Entonces va a ser un proceso también de pronto algo complejo para las personas porque es adquirida, el proceso de adaptación también es mucho más complejo. La retinosis pigmentaria, que es una condición genética donde la retina se va llenando de unos pigmentos y se va cerrando la parte periférica y queda una visión central, como si viéramos por un pequeño agujero, por el ojo de una aguja, y evidentemente esto va a alterar también la funcionalidad para desplazarnos de forma independiente y acceder a la información. Los desprendimientos de retina son frecuentes, la miopía degenerativa, la aniridia y el queratocono son menos frecuentes y son mejor, pues se pueden tratar de mejor forma y más temprano. Aquí pues esta es una diapositiva típica donde se muestran algunas de las alteraciones más comunes en lo que sería el campo visual. El campo visual es todo lo que podemos ver con nuestra retina fijando un solo punto. Entonces si yo miro hacia el frente, lo que veo en el centro es mi campo central y sin mover los ojos logro observar parte de la periferia, ¿sí? De eso que estoy fijando. Ese es el campo periférico. Entonces, las personas pueden tener una distinta alteración de su campo central o de su campo periférico, lo cual va a tener unas implicaciones distintas en su desempeño. Por ejemplo, una persona que tiene una alteración en el campo central va a tener más limitaciones para hacer actividades de vida diaria, tales como preparar, higiene, cuidado de uñas, poner la crema en el cepillo, algunas instrumentales como la preparación de alimentos, la osificación, la lectura se va a ver ampliamente comprometida. En cambio, tenemos otras alteraciones del campo periférico donde se va a oscurecer alrededor y quedamos viendo por un huequito. En estas se va a alterar principalmente la marcha, el desplazamiento de forma independiente, debido a que la función de la visión periférica es la que está más comprometida con el desplazamiento y la marcha. Hay otras alteraciones que son conocidas como cuadrantanopsias y hemianopsias que van a estar relacionadas con daños neurológicos, sobre todo pues, en el nervio óptico, que van a alterar, como su nombre lo dice, un cuadrante del campo visual o la mitad del campo visual. Estas tienen un impacto un poco menor, sin embargo, tienen o representan una alteración para el desplazamiento bastante importante. Y están las alteraciones no exclusivas del campo visual, lo que antes se conocía como alteraciones de medios transparentes, que es cuando, por ejemplo, podemos tener un daño permanente de la córnea que no es fácilmente reemplazable con un trasplante de córnea.
Frente a esto también hay unos imaginarios de lo que es el desarrollo de la tecnología en la medicina. Y es que constantemente vemos noticias donde se habla de que se están desarrollando retinas biónicas, se están desarrollando algunas implementaciones que podrían ayudar a las personas con discapacidad. Sin embargo, estos son investigaciones y están lejos de hacerse una realidad tangible para la población con discapacidad visual. Es decir, hasta el momento no hay ningún método científico ni para un trasplante de córnea, de retina, perdón, ni para el reemplazo de la misma. En este momento, pues los avances tecnológicos y en medicina están orientados hacia el reemplazo de córnea, que ya está ampliamente establecido. Sin embargo, en la retina y las demás funciones relacionadas con la función no vamos a encontrar ningún reemplazo. En esta diapositiva quiero relacionar pues el impacto que tiene la discapacidad visual en el desempeño ocupacional de la persona. Y cuando hago este ejercicio me gusta relatar o que hagamos el ejercicio reflexivo de que pensemos qué pasaría si yo, que está participando en esta sesión, perdiera la visión de forma abrupta de hoy a mañana. De las tareas que hago cotidianamente, ¿cuáles no podría hacer? Entonces, uno de los primeros campos que se va a alterar va a ser este de actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, que esas actividades cotidianas de mantenimiento que realizo, más básicas, personales e íntimas, que puede ser bañarme, ir al baño, limpieza de esfínteres, la higiene de mis dientes, el cuidado de mis uñas, vestirme, ¿sí? Se va a ver alterada. ¿Cómo lo hago si no veo? Prepararme el desayuno. Combiné mis prendas adecuadamente. Quiero un huevo frito, puedo fritarlo. ¿Cómo dosifico los alimentos? ¿Sí? ¿Cómo sé cuánto aceite le pongo? ¿Cuánta sal le pongo? Todo esto se va a ver alterado. Digamos que es lo más básico y necesario para nuestro día a día y para el desempeño ocupacional de nosotros como seres humanos, unos mínimos en vida diaria que se van a ver alterados. Entonces, ahí entra la rehabilitación con un área específica y desde terapia ocupacional es uno de los pilares de la intervención. Luego, la ambulación, el desplazamiento, mi marcha de forma independiente, evitar obstáculos, evitar desniveles, ubicarme en el espacio, ubicarme en la ciudad. Todos estos van a ser aspectos que se van a tratar en el proceso de rehabilitación mediante un área que se llama orientación y movilidad, donde se hacen pues los entrenamientos y se hace la intervención respectiva no solo en el uso del bastón, sino en todas aquellas técnicas y estrategias para la ubicación espacial, memoria espacial, ideación, ubicación en la ciudad, en el espacio, como lo mencioné anteriormente. También se van a ver alteradas esas actividades de participación social. Por ejemplo, jugar las cartas, compartir con mis amigos, compartir temas comunes, el acceso a la información, el acceso a redes sociales, el uso de la tecnología, se va a ver comprometido. Finalmente, aquí la tecnología va a ser un componente transversal que puede ser, digamos, un arma de doble filo, porque la tecnología va a establecer, en la medida en que se tenga o no un facilitador o una barrera, porque si hay bastante dependencia de la tecnología y no la poseo, pues va a ser una barrera, y pues la brecha digital en nuestro país todavía es un poco grande. Luego están las áreas de desempeño, de productividad. Entonces no quiere decir simplemente el trabajo, sino todas aquellas actividades que realizo en aras de sentirme productivo, de sentirme tener ese sentimiento de autoeficacia y realización en las actividades que realizo. No todas las actividades productivas son remuneradas económicamente y no por ello dejan de ser significativas para la persona. Por ejemplo, una ama de casa en su día a día realiza un montón de actividades que no tienen un reconocimiento económico explícito. Sin embargo, estas son altamente productivas.
Lo mismo en las áreas de ocio, tiempo libre y educación, evidentemente, educación, formación. Ocio y tiempo libre, acceso a la cultura y participación deportiva son también claves dentro de nuestro proceso. Tratamos de que sea un proceso holístico y que tratemos de contemplar todas las posibilidades de desempeño ocupacional de la persona. Esta es la alteración que se causa habitualmente por la discapacidad visual. Cada uno de los componentes se va a alterar en mayor o menor medida. Ahora la invitación sería pensar, ¿qué pasa cuando estamos bajo una situación de confinamiento o de aislamiento preventivo? ¿Qué pasa si yo no soy una persona que está en rehabilitación o que no ha tenido rehabilitación? El impacto que van a tener o la alteración que va a tener en el desempeño ocupacional, la discapacidad visual y el aislamiento va a ser cada vez mayor, aumentando el riesgo de que se deterioren habilidades y destrezas específicas del desempeño cada día que pasa la persona sin acceder a un proceso de rehabilitación. Esto va a ser clave. Por lo tanto, nosotros dentro de la institución establecimos un proceso basado en telemedicina, en telesalud, donde con las orientaciones de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, algunos lineamientos y marco jurídico pues legal, no tanto jurídico, que se ha emitido pues a nivel colombiano, logramos establecer unos protocolos de intervención, donde vamos a hacer una adaptación de algunas intervenciones, reduciendo un poco el alcance, clarificando los objetivos de intervención de acuerdo al plan que se traía con la persona. O si se va a iniciar un plan de intervención por telesalud, hacemos pues todo un proceso de conocimiento y evaluación previo de la persona para tener los elementos más adecuados y orientar una intervención específica. Generalmente esta intervención, pues obviamente como lo menciono, va a tener un alcance limitado por las condiciones en que se realiza la comunicación, dado que no se va a tener pues la presencialidad y la comunicación por medios virtuales tiene siempre sus complejidades de estabilidad, de seguridad, de confidencialidad, son criterios que se deben tener en cuenta. Una vez se contacta a la persona, se contacta inicialmente vía telefónica, lo que hacemos es informar la metodología que vamos a utilizar, explicar los objetivos que se van a aplicar, ¿sí? El alcance que van a tener esos objetivos y el condicionamiento a que se tiene que dar continuidad en un proceso presencial. Una vez la persona ha comprendido la información, se solicita el consentimiento informado, porque es algo súper clave, es el punto de entrada y es la aceptación de la persona para participar en un proceso pues, de rehabilitación, en un proceso de intervención en salud que pues, puede tener tanto sus aspectos positivos de beneficencia o aspectos negativos. Entonces obedecemos a los principios de beneficencia y no maleficencia dentro de nuestra intervención, además de tener en cuenta pues, los mejores intereses tanto para la persona como para el sistema pues, en el que se mueve, en el que se desempeña, ¿no? Los recursos de la salud que se implementan o se utilizan para este tipo de intervenciones. Volviendo un poco al tema de la limitación que hay por causa de la discapacidad, pero también del confinamiento, vamos a encontrar que se agravan cada día más las limitaciones y se aumenta el riesgo del deterioro de estas funciones. Sobre todo si no hay una intervención temprana o una intervención por parte del proceso de rehabilitación. Una de las que se va a ver mayormente afectada, obviamente, la participación social, ese distanciamiento social. Si bien las personas con discapacidad hacen uso de sus habilidades sensoriomotoras para comunicarse con el ambiente, sea tocando los objetos, ¿sí? Explorando táctilmente, no va a ser una función que usen permanentemente. Es decir, tampoco tendríamos que tener el imaginario que las personas van tocando todo su entorno todo el tiempo. Realmente eso está limitado a su entorno, a sus objetos personales, ¿cierto? Entonces no va a ser tan amplio el contacto con objetos desconocidos. Sin embargo, cuando hablamos de desplazamiento, pues la persona va a hacer uso de su bastón
su bastón puede tener contacto con las superficies, y aquí pues se plantea que hay unos temas de desinfección, unos temas de higiene que se deben realizar con sus ayudas técnicas, que puede ser el bastón, puede ser la pizarra, el punzón con el que escribe braille, demás elementos, dosificadores de líquidos, lupas y demás objetos que se usan en baja visión, demás ayudas técnicas ópticas y no ópticas que se pueden implementar para las personas con discapacidad. En esto van ellos a implementar unos protocolos de desinfección. Sin embargo, no hay que olvidar que tampoco es que se tenga un contacto permanente con todo el medio de forma táctil, ni estos elementos, pues si son de uso personal, no van a tener contacto con otras personas en la medida de lo posible. Luego, en ocio y tiempo libre sí tenemos una afectación bastante amplia. ¿Por qué? La paleta ocupacional o la paleta, esa posibilidad, abanico de posibilidades de participación ocupacional en actividades de ocio y tiempo libre se va a ver bastante reducida. Y finalmente las personas van a tener menos posibilidades de participar en actividades, digamos, un poco más dinámicas, y van a preferir la participación en actividades pasivas, como lo puede ser la escucha de música, ver televisión, noticieros, consumir redes sociales, entre otras, que finalmente pueden incidir en el deterioro pues un poco físico. Entonces, dentro de nuestra institución tenemos un área de aprestamiento físico donde la profesional de este área se comunica con la persona y de acuerdo a sus condiciones, a sus antecedentes y teniendo en cuenta sus comorbilidades, establece un plan de intervención y de actividad física regulada, con el objetivo de mantener también este aspecto, digamos, por un lado, que no se vaya a dejar ahí quieto, y también se hace desde la asesoría ocupacional una orientación para la participación en actividades de ocio y tiempo libre. Obviamente, teniendo en cuenta los intereses de la persona y las posibilidades de participación. Se promueve la interacción con la familia, se establecen o se orientan la participación en juegos adaptados. Hay toda una serie de posibilidades de acuerdo a los intereses y a las dinámicas que tiene esa persona, también contando pues con su red de recursos, ¿no? Recursos personales. Y cuando digo recursos personales no me refiero a la parte económica, sino me refiero a las habilidades, a las destrezas, a la red de apoyo con la que cuenta, a el entorno que le rodea, ese contexto, si hay facilitadores o barreras que le permitan o le impidan, le limiten la participación. En cuanto al área de productividad, vamos a tener que hay una mayor afectación. Los procesos de teletrabajo, trabajo en casa, si bien ya en nuestro país tienen una implementación legal y hay una experiencia, digamos, marcada en esta participación, no lo ha sido tanto así para las personas con discapacidad visual. A pesar de que en algunos entornos, por ejemplo, sin que esto refuerce imaginarios, por ejemplo, en los entornos de call center es más viable, ¿sí? Se puede hacer, y algunas personas lo están participando. En otro tipo de ocupaciones, de profesiones más bien, no va a ser tan viable el tema de teletrabajo o trabajo en casa según las figuras que se implementen desde las empresas. Y de hecho es un tema que se ve ampliamente afectado, las posibilidades de acceso a recursos, de participación económica, de esa estabilidad se ha visto pues altamente comprometida en alguna parte de la población. No por ello quiero decir que toda la población tenga las mismas necesidades. Y frente a esto sí me gustaría aclarar que en la población con discapacidad visual vamos a encontrar todas las dinámicas y toda la variedad, la diversidad que encontramos frente a cualquier población. Entonces, de hecho, lo único transversal que tenemos es la discapacidad visual. Y esta también tiene unas connotaciones distintas para cada persona, para cada sujeto. Por lo tanto, pues generalizar en frente a las condiciones y cómo las viven va a ser muy complejo.
Sin embargo, sí hay un impacto bastante amplio en la población frente a lo que son las necesidades económicas. Por otro lado, digamos, les voy a contar un poco acerca de cuáles han sido las percepciones, las dinámicas que me han referido algunos de mis pacientes. Frente a la movilidad, cuando yo les consulto, bueno, ¿cómo se sienten cuando no pueden salir? Esa limitación, ese tema de estar en aislamiento, de hacer distanciamiento social, muchos me han referido que el impacto no ha sido tan grande, ¿sí? Puesto que ellos cuando adquirieron la discapacidad visual, sobre todo cuando es adquirida, pasaron por unos procesos de alteración emocional, han pasado por depresión, por aislamiento social, debido a que cuando adquirieron la discapacidad no tuvieron esa posibilidad de desplazarse de forma independiente y por lo tanto pasaron por periodos de confinamiento previos a este. Entonces muchos me dicen, no me he sentido tan afectado y creo que pone a las demás personas en la posición en la que yo he estado, porque yo he estado en confinamiento estuve en confinamiento cuando adquirí la discapacidad. Entonces es lo que me han referido algunas personas que no han tenido, digamos, frente a esto un mayor impacto, sino que han visto de forma positiva cómo ha puesto al otro en su lugar frente al confinamiento. Lo más fuerte para ellos pues ha sido el tema de participación social en la comunidad, en la población, pues es un eje fundamental, un eje muy importante, la interacción con el otro, la presencialidad, ¿sí? Sin embargo, ellos tienen redes sociales, grupos de WhatsApp, se mueven constantemente, se comunican, y esto es bastante positivo para mantener una buena, digamos, salud mental también. Las actividades diarias, de vida diaria, pues han tenido el compromiso ya esperado. Sin embargo, como el confinamiento cuando se da en familia, cuando estamos con nuestro núcleo familiar, también tiene sus aspectos positivos. Y es que la persona ha podido contar con esa red de apoyo un poco más fuerte, con más constancia. Entonces también ha tenido sus aspectos positivos. Esos digamos que son los elementos más representativos. Sin embargo, algunos de ellos me refieren las preocupaciones o sus sentires cuando hacen desplazamiento de forma independiente. ¿Por qué? Porque cuando tienen que salir a la calle, ya sea hacer transacciones económicas, adquirir elementos de primera necesidad, etcétera, son personas con ceguera, que viven solas, que son totalmente independientes, se han visto una gran limitación. ¿Por qué? Porque no se recibe el mismo apoyo y el distanciamiento social que hay hace que la ubicación espacial, hace que el acceso a ciertos recursos no cuente con la misma facilidad, ¿sí? Entonces sí han percibido que cuando se desplazan, cuando tienen que salir a la calle, cuando tienen que hacer diligencias, el impacto que se presenta, que el distanciamiento y cómo eso influye en su desempeño es un poco mayor. Sobre todo pues porque son personas que también tienden o tendemos, todos creo que a ser muy sociables, muy cercanos, no que ello implique que estamos tocando, saludando, no, sino sentir al otro cerca, ¿sí? En caso de requerir un apoyo, en caso de requerir una orientación, si hay una limitación ahí importante. Digamos que ha sido lo más impactante y sobre todo porque si vivo solo y tengo discapacidad y tengo la posibilidad de salir, no voy a ser igualmente percibido, ¿sí? Como en mi grado de independencia. De hecho, me han referido a algunas dinámicas de exclusión, de segregación por parte de algunas empresas en términos, o comercios más bien, ¿sí? Algunos comercios
les han impedido el ingreso solos, que tienen que estar acompañados, cuando pues definitivamente es infantilizar un poco la discapacidad, cosa que ya no es viable debido a que son personas rehabilitadas totalmente independientes y con la posibilidad de desempeñarse solas. Entonces han referido este tipo de afectaciones. Sin embargo, desde la institución, pues nosotros tratamos de hacer un acompañamiento integral. ¿Qué disciplinas acompañan a la persona durante este proceso? La acompaña trabajo social, tenemos acompañamiento desde psicología de forma permanente, desde educación especial y terapia ocupacional, cada uno pues con unos alcances bien específicos. En esta diapositiva pues relato un poco más lo que es el proceso general de intervención que se está realizando. Incluso pues hemos implementado una serie de estrategias que nos permiten hacer una valoración inicial de la persona para que pueda acceder al proceso. Una valoración pues atendiendo a los criterios de aislamiento, tiene sus limitaciones y tiene sus alcances, pero pues son las estrategias que estamos implementando. Frente a la situación también es importante rescatar que, como lo mencioné hace un rato, gran parte de nuestra población son personas mayores y sobre todo personas mayores de 60 años. Debido a que son más frecuentes las patologías o condiciones relacionadas con la baja visión en la persona mayor. Esto también tiene unas implicaciones profundas para el acompañamiento y para el retorno digamos, a la presencialidad cuando nos referimos a la rehabilitación. Y es que van a tener una mayor afectación en la medida en que estas personas, pues, a pesar de la disminución de las restricciones o el retorno a la presencialidad, no van a poder participar de estos entornos. Son personas mayores que tienen antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes, otras condiciones que las van a hacer pues, más vulnerables ante un escenario de COVID-19. Entonces, son temas que también estamos reflexionando en cómo hacer este acompañamiento, de qué forma podemos implementar estrategias de intervención en el hogar, de telerehabilitación, porque aquí se hace también complejo y es que las personas mayores no van a tener el mismo acceso a la tecnología, ¿sí? Si vamos a hacer orientaciones a través de una videollamada, para que el terapeuta pueda observar el desempeño de la persona, pues va a ser más complejo, a menos de que tengan una red de apoyo pues bastante fuerte. Sin embargo, y pues también tiene que ver bastante la percepción de la persona mayor frente a la tecnología. Muchos han rechazado pues también el acompañamiento porque prefieren la presencialidad. Es bastante complejo la adaptación a estos nuevos entornos de la virtualidad. Sin embargo, como les refiero, estamos en ese proceso de reflexión, en ese proceso de pensarnos cómo debemos adaptarnos, cómo debemos cambiar y proponer la mejor forma de intervención para nuestra población o nuestras poblaciones. Bueno, esto es, digamos que en términos generales, la experiencia. Creo que es bastante, bastante material para condensar en tan corto tiempo. Sin embargo, espero que les haya llegado el mensaje. Primero, pues lo importante que es un proceso de rehabilitación para una persona con discapacidad visual como un punto de partida, ¿sí? Como un camino para empezar ese proceso de rearticulación en la sociedad y consigo mismo, sobre todo, para reconstruir su proyecto de vida y su proceso vital. Y pues las estrategias que estamos implementando como institución para nuestra población, atendiendo a todas las complejidades, tanto de ellos como de nosotros. Mauricio, muchísimas gracias por esta amplia ilustración. Sabemos que queda muy corto el tiempo realmente para todo lo que se quisiera abarcar, como tú lo has mencionado.
pero creo que es un tema que es permanente en el tiempo, es un tema que no es específicamente por esta emergencia sanitaria que, claro, nos ha llevado a repensar nuestras ocupaciones, nuestras formas de desempeñarnos en diferentes ámbitos y eso no excluye a esta población con discapacidad visual, muy importante en todos los sectores, pero sobre todo para nosotros como comunidad académica tiene un interés fundamental. Y ya en otras oportunidades, Mauricio, te hemos convocado precisamente para tener nosotros mismos, inclusive como terapeutas ocupacionales, estas orientaciones ya más especializadas de tu parte, de parte de la institución que representas también, como no, y sobre todo que en este espacio también podemos generar algunas respuestas que yo misma, a las preguntas que yo misma me haría y también que sé que de pronto en el público están esperando, y es de manera general qué podemos tener en cuenta para esta población estudiantil específicamente, que en estos momentos está llevando el desarrollo de sus clases por esta vía de la virtualidad, y que ya algunos de los estudiantes específicamente, yo tengo a cargo una persona con baja visión y me dice el cansancio de los ojos, la fatiga, digamos que a nivel visual para poder desempeñarse ya, a pesar que esas como de sus rutinas y sus prácticas que ya tiene que asumir, esto pues le ha llevado a tener mayores esfuerzos. ¿Qué consejos pudieras darnos alrededor de eso? Las recomendaciones de forma general pues, serían hacer unas pausas activas visuales, que consisten pues, en hacer estos periodos de pausa frente cuando estamos en una pantalla, cambiar o fijar nuestra visión en otra superficie, preferiblemente blanca, parpadear, hacer unos periodos de parpadeo para estimular pues, la aumentación natural del ojo mediante las lágrimas. Incitar pues ese proceso, ya puede ser bostezando o parpadeando y haciendo estos periodos de fijar otro tipo de superficies. Digamos que las pausas pues van a ser el mínimo. Frente a la fatiga visual, es común y es natural que se presente en las personas con discapacidad visual, sobre todo en baja visión, cuando se hacen estos esfuerzos por fijar, ¿no? Y siempre es un elemento que vamos a tener ahí. Las recomendaciones es tratar de acudir a otras herramientas, ¿sí? Si podemos tener, si tenemos una lectura larga y que es un texto digital, que es viable, que sea leído por un lector de pantalla, acudir a esto muchas veces, digamos que nos va a facilitar el acceso a la información, permitiendo que ya sea el lector de PDFs, el narrador de pantalla, nos lea estos textos largos. Por otro lado, pues hacer unos usos regulados de las pantallas. Si bien cada vez nos llevan más y más y más la situación a hacer un uso extensivo, sí es bueno regularlo, usar temas de alto contraste en los sistemas operativos o ya sea en nuestro celular, ya sea en nuestro computador, temas de alto contraste, donde se reduce la iluminación de fondo de la pantalla, utilizamos temas con bastante color negro que van a evitar un poco esa sobreestimulación y ese impacto que tiene la luz azul de las pantallas. Otra recomendación pues va a ser tratar de implementar todas las estrategias posibles para reducir los tiempos de lectura de fijación, ¿sí? A menos de que sean necesarios, estrictamente necesarios, pues hacerlo. Y pues son estrategias que deben ir negociadas entre, si hablamos de estudiantes, el estudiante y su profesor, ¿sí? No deben ser impositivas y finalmente creo que aquí hay que poner en juego la autonomía y
y la capacidad que tiene la persona con discapacidad para negociar esos ajustes con su respectivo docente y la flexibilidad que tiene el docente para asumir los mismos. Entonces pienso que es un tema de bastante diálogo para reducir las cargas y buscar estrategias mucho más flexibles frente al acceso a la información y la participación en las actividades académicas. Gracias, Mauricio. Acá tenemos un comentario y también una pregunta, y es la que nos hace Floralba Torres, cuando ella dice, pues definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, y pasa algo que como mamás insistimos a los hijos con el cuidado con el computador y con el celular, pero no siempre se logra. ¿Los mayores pueden mejorar la visión con los ejercicios de YouTube o nos puedes indicar alguno en especial? Bueno, yo creo que aquí vale la pena introducir este tema de construir mitos que hay generalmente frente a las pantallas. Y es que actualmente, me refiero a actualmente, no hay ninguna evidencia científica que relacione la pérdida visual con el uso de pantallas, ¿sí? Podemos hablar de fatiga visual, un cansancio visual, como que ese ardor, esa piquiña, de pronto como cansancio, pero que haya una pérdida visual relacionada directamente con el uso de pantallas no tiene ninguna evidencia científica. Esto obedece más a una creencia popular y a un imaginario social ahí construido alrededor de las pantallas. Surgió hacia la época de los 50, de los 60, un poco antes con los primeros televisores que tenían unos tubos catódicos que eran pues bastante potentes y emitían una gran cantidad de iones a la hora pues, en su funcionamiento cuando estimulaban pantallas de fósforo, etcétera. En ese tiempo sí era muy nocivo estar a poca distancia, por ejemplo, del televisor. Actualmente tenemos pantallas que tienen muy baja emisión de iones o frecuencias o radiofrecuencias ionizantes, ¿sí? Entonces, digamos que ese peligro ya no es latente. No hay evidencia científica que respalde que una persona por el excesivo uso de pantallas pueda perder la visión. Obedece más a imaginarios. Si su hijo se sienta a 30 centímetros del televisor, su hijo menor de 5 años, si lo está haciendo es porque su ojo no se ha desarrollado completamente, ¿cierto? No tiene el tamaño adecuado y la imagen no se proyecta de la forma esperada en la retina. Entonces, el niño se sienta a esa distancia porque a esa distancia puede ver. Si el niño pudiera ver a 2 metros, seguro lo haría a esos 2 metros. Entonces, obedece más a temas de desarrollo del globo ocular y la capacidad para enfocar. Entonces, por eso es que muchos niños prefieren sentarse muy cerca de las pantallas. No se preocupen, esto no va a ser totalmente nocivo y no va a tener una causa directa con la pérdida de la visión. ¿Listo? Soy terapeuta ocupacional, sin embargo, sí sería bueno consultarlo, pues en nuestra institución tenemos oftalmólogos y optómetras y ellos en gran medida pues han respaldado esta postura. Entonces, si un niño necesita acercarse al cuaderno, más bien pensemos qué está pasando y si hay la posibilidad de llevarlo a servicio de optometría, porque puede que haya un defecto refractivo no corregido que es necesario corregir. Gracias, Mauricio. Bueno, acá tenemos una pregunta de Marta Lucía Cardona. Nos dice, las personas con glaucoma que han sufrido merma en su visión, ¿qué terapia recomienda? Bueno, creo que va muy complementario con lo que acabas de mencionar al final, pero bueno, pues ¿qué recomendaría? Bueno, la recomendación inicial es, si usted tiene un diagnóstico de glaucoma, tiene que estar en controles permanentes con su servicio de oftalmología, con su OEPS, un oftalmólogo, y pues ideal fuera que sea un especialista glaucomatólogo. Tener controles permanentes, tener pues acceso a la medicación prescrita por el profesional, seguir al pie de la letra esas recomendaciones, hacer esa adherencia al tratamiento, y si considera que ha disminuido su visión,
pueda acudir a nuestro centro de rehabilitación para que sea valorado, determinar ese nivel de pérdida y determinar cuáles son los recursos necesarios, si requiere ayudas ópticas, no ópticas, o cuál es el procedimiento a seguir. No olvidemos que siempre hay que seguir un proceso de valoración antes de ser intervenido por un profesional. Gracias. Bueno, Pilar González nos manifiesta pues que excelente la conferencia, igualmente Marta Lucía y otras personas han comentado al respecto y nos invita a reinventarnos, a orientar a nuestros pacientes, dice Pilar. Bueno, acá hay una participación de Lady Marcela Sarmiento. En esta emergencia sanitaria hay muchas personas con baja visión que no poseemos herramientas en la casa como magnificadores. Lady Marcela precisamente es una de nuestras estudiantes en esta condición y creo que muy interesada en escuchar esta charla. Entonces, ¿qué le podemos decir, don Mauricio? Pues siempre hay que valorar las estrategias y digamos que los elementos tecnológicos que podamos tener a mano. Si bien podemos utilizar el smartphone, hay aplicaciones que nos permiten tomar fotografías, ampliarlas, cambiarles el contraste, conectar el smartphone a un televisor de formato pues, un poco más accesible, ¿sí? Conectar nuestro computador también al televisor. Tenemos que echar mano de varias herramientas y recursos. Si no los hubiera, pues finalmente vuelvo al comentario de entrada de esta sección y es hablar con nuestro docente y proponer unas estrategias de acceso a la información, proponer unas dinámicas que sea viable para acceder a la información. Esto, todo radica en el diálogo, pero también está la posibilidad de usar las herramientas que tenemos a mano. Claro que sí. Creo que el uso de todos estos recursos, digamos que a veces todos los avances en materia de productos de apoyo y tecnología de asistencia, digamos, puede ayudarnos muchísimo más a hacer las adaptaciones en los entornos y a hacer el ajuste sobre las tareas que tenemos que realizar en el día a día, ya como ampliamente lo presentaste en cada una de nuestras áreas de desempeño. Podemos hacer estos ajustes y ver cómo se minimizan esas alteraciones o cómo se minimizan esas posibilidades de a veces restringirnos la participación social en ellas porque pueden haber estas barreras en diferentes ámbitos. Así es. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quisiera participar, hacer algún comentario. O de manera general, si nos regalas una conclusión final, Mauricio, para dar por terminada esta interesante sesión. Bueno, pues la invitación inicialmente para los profesionales de terapia ocupacional a unirnos, a reflexionar en conjunto frente a los cambios y transformaciones necesarios en nuestro quehacer, también pues a reflexionar desde la academia y desde todos los entes asociativos que puedan haber frente a las intervenciones y cómo concebimos la realidad, los modelos teóricos que sustentan también nuestra intervención. Creo que da una oportunidad muy grande para poder pues, reflexionar, reconstruirnos y avanzar en ese proceso pues, de construir una disciplina, una profesión, una ciencia, digamos que socialmente pertinente. Esa es la primera invitación. La segunda invitación pues, es a las personas con discapacidad visual que puedan acceder a este material. Los invito a que se conecten con nuestra institución, a que si no se han rehabilitado participen, se pongan en contacto con nuestra institución para iniciar ese proceso de rehabilitación, que es un punto de partida para reconstruirse, para recuperar autonomía, para recuperar ese sentimiento de eficacia personal, para volver a renacer.
Y pues finalmente la invitación para el resto es a mantenernos unidos, a reflexionar y pues a continuar dando todo de nosotros para salir avantes de esta situación. Gracias, Mauricio. Floralba Torres nos dice que creo que se debería enseñar desde el preescolar el lenguaje de señas y braille. Y bueno, pues claro que sí, esto va en línea precisamente con esa oferta de las tecnologías de comunicación alternativas y aumentativas que, que no deben ser específicas de los profesionales que trabajan en este ámbito y con esta población, ni tampoco de la población en esta condición, sino que definitivamente es algo que asimismo pasa con la población sorda, con la población, con otras poblaciones y definitivamente quienes creamos las barreras somos nosotros cuando tenemos ese desconocimiento. Así es. Bien, Marta Lucía nos dice que cuál es el correo de la institución. Más bien, no sé si te refieres a que se dirijan hacia la página web, ¿puede ser, Mauricio? Sí, sí, nosotros tenemos una página web o la búsqueda fácil por Google. Somos el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Creo que la forma más fácil de Creo buscarnos, que Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Creo que puede ser así, www.cracrac.org, creo que puede ser. Cracolombia, cracolombia.org. Colombia. Ya les envío el link Gracias. Sí. y lo ponemos en nuestro chat. Aquí pueden acceder a la información de contacto, información sobre nuestros procesos y demás, pues, para los interesados. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad que muchísimas gracias, Mauricio, por todos estos aportes. Dice Clarva que ya lo conoció, es excelente, uno de esos estudiantes de diseño gráfico hizo su trabajo de grado con material para ellos. Muy bien, bueno, pues estos son referentes y es información en general que nos sirve a todos como esos puntos de referencia. Gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden que si no pudieron conectarse en este horario, nuestros programas quedan a diario grabados en YouTube para que los reproduzcan en diferido y para que los socialicen en sus redes. Seguimos en horas de la tarde con un nuevo tema y también mañana a las 8 de la mañana, a las 11 también tendremos una programación. Mañana también un tema de terapia ocupacional a las 8 de la mañana. Muchas gracias a la audiencia y una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Por favor, para terminar la grabación, pueden ir saliendo de la sala. Muchas gracias.